La noche olía a sopa fría y alcohol. A veces mamá hablaba sola. Otras, discutía con el aire. Decía que alguien la espiaba desde la pared, que las sombras se movían cuando nadie las miraba. Papá solo reía, esa risa hueca que suena a botella vacía. Yo estaba sentado en la esquina del sofá, abrazando una almohada. Goku estaba de pie, al lado del tocadiscos, sin moverse. Sus ojos no miraban a nadie, pero se notaba que lo escuchaba todo. Incluso lo que no había ocurrido. Así era él. La voz de mamá se alzaba, temblaba, se quebraba. Sonaba muy chistoso. El aire se llenó de ese tipo de silencio que quema la garganta, el que precede a algo que todavía no ha pasado, pero que todos saben que pasará. Entonces él se giró hacia mí. No dijo nada. Solo sacó los audífonos del bolsillo. Me los puso con cuidado, y su pulgar me rozó la mejilla, limpiando algo que no sabía que estaba ahí. Eran viejos, con el cable doblado y un trozo de cinta en uno de los lados. El metal de las bocinas estaba oxidado, y aún así, los trataba como si fueran algo importante. Me los puso con cuidado, ajustando las almohadillas sobre mis orejas. Su mano estaba fría, temblaba un poco. Yo lo miré, confundido, y él me devolvió una sonrisa cansada. «Escucha esto», susurró. «No los quites, pase lo que pase». La música empezó, y yo ya sabía qué hacer, así que solo cerré mis ojos. Es divertido estar con mi hermano. Cuando escuché la canción, supe que era la misma de siempre. Una melodía lenta, casi adormecida, que sonaba como lluvia lejana. No entendía la letra, pero la voz tenía algo de consuelo, como si intentara tapar el mundo. Los gritos iniciaron cuando menos me di cuenta, y se fueron difuminando poco a poco. Primero la voz de mamá, luego el murmullo de papá. Después, nada. Solo la canción. Solo su ritmo, que parecía respirar conmigo. Entonces aquellos gritos finalmente cesaron. Todo sonaba igual que antes, siempre era la misma canción. Pero no sé por qué él no se cansaba de escucharla. Abrí un poco mi ojo, y me di cuenta de que no sabía cuándo cambié de posición. Yo lo veía desde el suelo, con los audífonos puestos, observando cómo se quedaba quieto frente a mí. Tapando con su cuerpo algo que no sabía qué era. No gritaba ni lloraba. Solo se quedaba quieto, mirándolos, como si ya no existieran, como si en ese instante su mente se hubiera desconectado del cuerpo, o quizás, demasiado conectado. A veces movía los labios, pero no salía sonido. A veces movía los brazos, pero solo me abrazaba. Siempre fue cálido. Otras, apretaba las manos, y el tendón del cuello se marcaba tanto que parecía una cuerda a punto de romperse. Yo no entendía. Solo pensaba que él era fuerte, que nada podía dañarlo, que por eso no necesitaba los audífonos. Pero ahora lo sé. Mi hermano, es genial. La voz del niño se desvaneció como un eco que no sabe si pertenece al pasado o al sueño. El silencio lo llenó todo, hasta que, poco a poco, otra voz lo cortó en pedazos. No, pero él vino por mí, decía alguien, con la garganta quebrada. Bachira fue por mí. Salió de la nada, Bachira salió de la nada. Todo esto es un error, no puede ser cierto, es una locura. La desesperación de Kira era la de quien ve cómo su carrera, su orgullo, su identidad, se desmoronan frente a todos. Y fue ahí, entre su grito y el zumbido de los focos, cuando Goku volvió en sí. Parpadeó. Una luz blanca lo cegó por un instante. El suelo frío bajo sus zapatillas. Un murmullo constante, gente hablando a su alrededor. Pero nada de eso tenía sentido. Las voces se mezclaban, se distorsionaban, se volvían ruido. Goku solo escuchaba fragmentos. Quejas sin sentido. El aire olía a sudor, plástico y tensión. En el centro de la pantalla, Ego sonreía, esa sonrisa seca que no reflejaba alegría alguna. ¿Cómo se siente jugarse la vida por sus carreras?, preguntó, con la voz amplificada por los altavoces. ¿Los asusta? ¿Los emociona? Esto es lo normal en Blue Lock. Sus ojos se movían rápido, cazando las reacciones como si fueran errores. ¿Están nerviosos? Están pensando. ¡Qué alivio, sobreviví esta vez! Continuó. Así es la victoria, grábenselo bien en el cerebro. Cada vez que prueben ese dulce placer, su ego crecerá, y eso los acabará llevando a ser el mejor delantero del mundo.
Las palabras flotaban como cadenas invisibles, enredándose en los cuellos de todos. Algunos tragaban saliva, otros apretaban los puños. El ambiente pesaba, cargado de un miedo disfrazado de ambición. Pero no para él, no para Goku. El muchacho alzó apenas la vista. Sus ojos estaban vacíos, como si aún no hubieran regresado del todo. El ruido, las luces, las voces, todo le resultaba ajeno. Como si ahora él fueran quien le pusieran los audífonos. Ego levantó una carpeta y anunció, con voz firme. Felicidades. Han aprobado el examen de admisión de la residencia. Son 11 personas en esta sala. Los 11 van a vivir juntos. A veces cooperarán, otras se traicionarán. Serán rivales y se aplastarán los sueños. Blue Lock, equipo Z. Los murmullos se transformaron en exclamaciones, sonrisas nerviosas, miradas llenas de fuego. Las palabras de Jinpachi encendieron el ego de todos los presentes. Menos el de Goku. Él permaneció inmóvil. Sus labios apenas se movieron cuando susurró, casi sin darse cuenta. Yo no me juego la vida por mi carrera. Nadie lo escuchó. Y si alguien lo hizo, no le dio importancia. Pero en su interior, esas palabras eran todo lo que le quedaba. El discurso terminó, y poco a poco, la sala comenzó a vaciarse. Los 11 se fueron levantando, arrastrando los pasos entre murmullos, algunos comentando cosas, otros simplemente repitiéndose que habían sobrevivido. Las puertas metálicas se abrieron con un siseo. El aire afuera era más frío, más real. Los pasillos del Blue Lock resonaban con el eco de zapatillas y risas nerviosas. Pronto comenzarían las pruebas físicas, los ejercicios, la rutina que moldearía a 11 adolescentes en armas de Lego. Pero Goku no los siguió de inmediato. Se quedó unos segundos más, observando la pantalla vacía donde antes estuvo aquel de pelo de hongo. Su reflejo se deformaba en el brillo del vidrio, y por un momento creyó ver algo diferente. Era él, pero más alto, más fuerte, tan ajeno a lo que ahora es. Y sin darse cuenta, la imagen desapareció. En otra sala, lejos del ruido, el silencio era casi quirúrgico. Solo el zumbido del proyector y el golpeteo de un lápiz contra el escritorio. Ego Jinpachi observaba el monitor con atención. La jugada se repetía una y otra vez. La volea, el giro del cuerpo, el impacto limpio del balón cortando el aire. Rebobinó. Pausó. Reprodujo lentamente, y lo repitió otra vez. La curiosidad de sus ojos no daba pasado a la admiración, como la de un científico frente a un espécimen inesperado. Un interés frío, técnico, meticuloso. No eres tan malo, después de todo, murmuró, dando su diagnóstico ante aquel ser tan inesperado. La nueva pieza. Apoyó los codos sobre la mesa, acercándose un poco más al video congelado. Goku seguía en pantalla, a punto de golpear el balón. El instante exacto antes del contacto. Ego sonrió apenas. Veamos hasta dónde puedes llegar antes de romperte. Los minutos pasaron, y se convirtieron en horas. El silencio del dormitorio era espeso, apenas roto por las respiraciones entrecortadas de los demás. Una luz tenue parpadeaba desde una esquina, proyectando sombras que se alargaban como si quisieran escapar de las paredes. Goku tenía los ojos abiertos. El sueño no llegaba, aunque llevaba horas inmóvil. Cada tanto escuchaba una tos, un movimiento, un cuerpo girando sobre el suelo. Todo se sentía demasiado real, demasiado presente. No pensaba en el partido, ni en la volea, ni siquiera en las palabras de Ego. Solo existía esa sensación vaga, punzante, de que algo dentro de él no estaba bien colocado, como si su propio cuerpo le quedara grande. Un sonido leve rompió la quietud. El roce de tela, el crujido de un movimiento al fondo. Isagi se había incorporado. Goku lo notó incluso sin verlo, sabía de quién era esa tensión que se contenía bien. El chico se detuvo unos segundos, respirando lento. Después, sin hacer ruido, comenzó a avanzar hacia la puerta. Sus pasos eran medidos, casi culpables, como si no quisiera que nadie notara su huida. Goku lo siguió con la mirada. La silueta de Isagi cruzó el umbral, y la puerta se cerró tras él con un chasquido suave. El sonido se quedó flotando en la oscuridad. No supo por qué no lo llamó. Podría haberlo hecho. Podría haber dicho algo. Pero no.
Solo permaneció tendido, mirando el techo invisible, escuchando el eco de esa puerta. Una parte de él quería levantarse, seguirlo, preguntarle qué lo mantenía despierto. Otra parte solo deseaba desaparecer. El silencio volvió. Y dentro de ese silencio, Goku respiró una vez más, sin saber si lo hacía por costumbre o por necesidad. Cerró los ojos. Intentó dormirse. Pero el sueño no llegó. Permaneció consciente de todo. El roce de las mantas, las respiraciones pesadas, los pequeños movimientos de los demás. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando, de pronto, las luces se encendieron y una voz femenina resonó en la habitación. Hemos evaluado sus pruebas físicas. Regresen a sus cuartos y confirmen las clasificaciones. El sonido bastó para que todos se levantaran de golpe. Todos, menos él. A Goku no le importaron aquellas palabras. Permaneció en el mismo sitio, sin moverse, sin siquiera levantar la mirada. La puerta se abrió con un sonido suave, y por el rabillo del ojo alcanzó a ver entrar a Izagi Bachira. Ni siquiera eso logró sacarlo de su quietud. Solo cuando la pantalla de la pared se iluminó y la voz de Ego llenó el cuarto, su atención regresó por un instante. Bien hecho. Muy buen trabajo, diamantes en bruto. ¿Están disfrutando de su estancia en Blue Lock? Una voz estalló entre el grupo, rompiendo el silencio pesado. Vete a la mierda. ¿Cómo esperas que mejoremos en este maldito entorno de mierda? Algunas risas secas y murmullos de aprobación le siguieron. Sí, tiene razón. Ya me cansé de comer solo arroz. Ego no se inmutó. Su voz volvió, tan fría como antes. El entorno es una mierda porque su nivel es una mierda, pedazos de mierda. La explicación continuó. Palabras, conceptos, advertencias, pero Goku apenas las escuchaba. Todo sonaba distante, sin sentido. Su mente flotaba entre el cansancio y la apatía. Solo despertó por completo cuando escuchó a Ego decir: el equipo Z son los peores del edificio 5. Raichi miró a los demás con desprecio. A mí no me compares con estos fracasados. Las quejas no tardaron en llenar la sala. Gritos, reproches, frustración. Y en medio de todo eso, Goku se incorporó con calma. Se levantó y fijó la mirada en la pantalla. Su presencia, sin quererlo, impuso silencio. No me importa si soy el mejor o el peor, ni siquiera mi puesto, dijo con voz baja, pero firme. Solo estoy aquí porque quiero. No soy parte de tu maldito juego. Ego sonrió, sin rastro de emoción. ¿Crees que eres bueno? La gente tiende a pensar que es mejor de lo que realmente es. Y tú no eres la excepción. Si fueras tan bueno, habrías clasificado a tu equipo a la nacional. Pero ni siquiera eso pudiste hacer. ¿Necesitas que Akiro te lleve de la mano? Sus palabras lo atravesaron como cuchillas. Goku apretó la mandíbula, conteniendo la rabia. No podía responder, porque sabía que era verdad. Sintió el sabor metálico de la impotencia al morderse el labio. Ego continuó, sin darle más importancia al momento. La primera selección incluirá a los 55 jugadores del edificio 5, en un formato todos contra todos entre 5 equipos. Los 2 mejores pasarán a la segunda ronda en esta fase de supervivencia. El murmullo regresó de inmediato. Un chico de cabello rojo levantó la voz. ¿Quiere decir que los 11 del equipo Z jugaremos juntos? Pero si todos somos delanteros, dijo Chihiri. Las protestas estallaron una tras otra. Todos peleaban por su posición, por el centro del ataque. Todos, menos Goku. Atención. Interrumpió Ego. El fútbol es un deporte que se ha degradado en marcas y roles. Se les ha enseñado a seguir tácticas, a obedecer un orden, afirmó. Pero el fútbol original, el auténtico, nació de la anarquía. Todos eran delanteros. Ahora, créenlo de nuevo. Desde cero. Con sus cerebros. No crean en el sentido común, dijo Ego, su voz resonando en las paredes blancas. Abandónenlo. Tírenlo lejos y métanse ideas nuevas en el cerebro. Las miradas se cruzaron entre los jugadores, algunos tensos, otros incrédulos. Ego continuó, sin inmutarse. Lo que necesitamos para que Japón sea la mejor selección del mundo no son equipos. Necesitamos un héroe. Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo. Neymar. El fútbol cambia gracias a ellos. Para detenerlos nacen nuevos sistemas defensivos, para superarlos se crean nuevas tácticas. Un solo jugador puede cambiar un equipo, un país, incluso el mundo. Así es este deporte. Sus palabras se clavaron como agujas. No había pasión en su voz, solo una seguridad irritante, casi mecánica. Si creen estar listos, añadió, inclinándose hacia la cámara, la pelea empieza aquí, en Blue Lock. La pantalla se apagó. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. Goku seguía inmóvil, con los puños apretados. Sentía la mandíbula tensa, el pecho ardiendo en llamas. Esa forma de hablar, esa arrogancia fría, le revolvía el estómago, le hacía querer arrancarse los oídos. No quería ser el mejor del mundo. No quería un trono, ni fama, ni títulos. Solo, no soportaba que alguien como él, alguien que no había visto lo que sus ojos presenciaron, hablara como si todo se redujera a un juego. Chasqueó la lengua, respirando por la nariz. La rabia no lo hacía gritar, solo lo hacía temblar por dentro. Los demás hablaban entre sí, pero él ya no escuchaba nada. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente hervía. Los pasos resonaban huecos en el pasillo. El aire olía a metal, a sudor y a luz artificial. Cada golpe de suela contra el suelo reverberaba como un tambor lejano, marcando el ritmo de algo que aún no comenzaba, pero ya se sentía inevitable. Goku caminaba al final del grupo. 10 espaldas delante de él, figuras tensas, respirando como si cargaran el peso del mundo en los hombros. Podía ver cómo sus nucas brillaban con el sudor, cómo sus manos temblaban apenas, escondidas junto al cuerpo. Cada uno de ellos parecía concentrado, enfocado, con esa determinación que precede a los grandes momentos. Pero para él, no era igual. No sentía nervios ni miedo, tampoco emoción. Era una calma tensa, una corriente fría que recorría su pecho sin tocarle el corazón. Casi como si cada paso lo acercara a algo que llevaba demasiado tiempo esperando sin saberlo. Una sensación muda, indescifrable, que le hacía apretar los dientes sin razón. Y entonces, la luz. El pasillo se abrió. El campo apareció frente a ellos. Una planicie verde imposible bajo una cúpula de luces blancas. El eco del estadio vacío amplificaba cada respiración, cada crujido de los tacos contra el pasto. Frente a ellos, los 11 jugadores del equipo X los esperaban. Uniformes blancos, impecables, rostros duros, miradas afiladas. La tensión entre ambos bandos se sentía como electricidad húmeda en el aire. Goku levantó la vista. Por un instante, el tiempo se quebró. Entre todos los cuerpos y murmullos, entre los reflejos del sudor y las luces, sus ojos se cruzaron con los de uno de ellos. Rojos. Fijos. Fríos como un filo, pero con un brillo que casi parecía humano. Fue un segundo, apenas un parpadeo. Pero en ese instante, Goku sintió algo estremecerse en el fondo de su pecho. No era miedo, tampoco furia. Era una llamada. Una chispa muda, primitiva. El aire se comprimió. Los murmullos cesaron. Y el mundo entero pareció contener la respiración, justo antes de que todo empezara a arder.